Muy bien, nos encontramos con David Pascal Rogier. Estamos en Sucesos, como en cada viernes, compartiendo distintos hechos históricos o del presente, local, nacional e internacional. ¿Cómo anda, Pascal? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta, señor? Ando muy bien, ¿y usted? Bien, la verdad que bien. Cerrando la semana bastante inestable, pero preparado para escucharlo a usted, señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un hombre que fue 2 veces presidente del país y fundador del Partido Radical, el señor Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen Alem, más conocido como Hipólito Yrigoyen. Exactamente. Bueno, una de las patas del radicalismo, ¿no? En sus inicios, junto a Leandro Alem. Leandro Alem, que era su tío. Exacto. Y tenían vidas muy opuestas, ¿no? Sí, tenían vidas muy opuestas, pero muchas cosas como el bien de la República, la libertad y la democracia en Argentina terminaban coincidiendo. Exacto, está bien, pero digo, en su manera de ser, mientras que Irigoyen era el peludo, le decían. Le decían el peludo. ¿Por qué? Porque era un hombre tan hermético, siempre en su casa, con sus libros y demás, que los opositores le pusieron el peludo, porque nunca salía de la cueva. Por eso. Y Alem era otro tipo de vida, digamos. Claro, Alem era un hombre más de discursos, mucho más espontáneo. Irigoyen fue un hombre que jamás hizo un acto político y jamás hizo discursos. ¿Nunca hizo discursos? No hacía discursos de campaña. Era un hombre que visitaba casas, visitaba familias, visitaba a la gente, cultivaba una mística así, recibiendo gente en su casa de la calle Brasil, en Capital Federal, recibía a los correligionarios, le iba dando diferentes instrucciones e iba cultivando una relación así muy amigable con todos los dirigentes del país. Claro, ahora en un momento la vida política de Alem e Hipólito Yrigoyen caminó juntas hasta que se separan, ¿no? Claro, con todo lo que fue adherir o no a las posturas de Mitre y otros personajes de la época. Y bueno, finalmente se produce el deceso de Leandro Alem y es Hipólito Yrigoyen, su sobrino, quien se hace cargo del partido. Perfecto. ¿De dónde es nativo Hipólito? Hipólito Yrigoyen nace el 12 de julio de 1852 en Buenos Aires y muere en esa misma ciudad el 3 de julio de 1933. Bien, radical, obviamente. Radical, fue diputado provincial por la provincia de Buenos Aires por el Partido Autonomista en 1872. También ejerció la docencia al frente del aula como profesor de educación cívica, de historias y materias afines. Se recibe de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Bien, ¿qué características tuvo su gobierno? Bueno, su gobierno nace todo lo que es luego de lo que fue la Revolución del Parque, que fue un intento de golpe de Estado que hicieron los radicales contra Miguel Juárez Celman, que era un presidente del país por parte del conservadurismo. Bueno, luego de toda esa serie de revoluciones y movimientos armados, el radicalismo entra en la clandestinidad varios años, hasta que finalmente, más cerca del 1910, se empieza a organizar partidariamente. En 1914 los radicales ganan las primeras elecciones, por ejemplo, la de gobernador de Santa Fe, gobernador de Entre Ríos y otras en esa misma fecha, y es en 1916 que llega Hipólito Yrigoyen al poder, hasta 1922. Llega por el voto secreto, obligatorio y universal. La ley Sáenz Peña. Fue el primer presidente elegido mediante un cuarto oscuro, votaciones como las conocemos actualmente. Claro, sí. Digamos que votaciones medianamente transparentes, porque hasta ahí era todo, digamos, claro, el sistema electoral, ¿no? Antes no se votaba en una escuela, sino que se votaba en los atrios de la iglesia. El voto se hacía a viva voz. Una persona iba, se inscribía, decía yo soy Juan Pérez y voto por X candidato. Claro, pero a lo que voy, Pascal, es que eran totalmente manipulables las elecciones. Manipulables. En esa época, antes de Irigoyen, se robaban las urnas, las rellenaban como querían, pasaban. Existía la amenaza a punta de pistola. Exactamente. Era muy común, ¿no? Bien, Irigoyen llega en 1916 de la mano de Pelagio Luna para la vicepresidencia del país. En esa época ya se había desencadenado la Primera Guerra Mundial. Irigoyen vuelve a mantener la neutralidad
de nuestro país frente a la Primera Guerra Mundial, porque considera que es innecesario que este país mande sus hijos a morir a una guerra europea. Claro. Le costó mucho esa neutralidad, había muchos intereses extranjeros, británicos, que querían que Argentina entre en la guerra, pero él se niega terminantemente. En esta época se crea la YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y se da todo lo que es la reforma del sistema educativo universitario. Perfecto, perfecto. ¿Qué más, Pascal? Bien, en 1922 termina su primer gobierno y lo sucede otro radical que fue Marcelo Torcuato de Alvear. Ah, muy bien. El cual cumple 6 años su gobierno y en 1928, teniendo más de 70 años, Hipólito Yrigoyen vuelve de nuevo al poder con una suma de votos aplastantes, más del 55% de los votos. Ahora, Pascal vio que dice que los radicales nunca completan los mandatos. Ahí sí completó Yrigoyen. Sí, el primero lo completó, también lo completó Alvear, y luego el segundo mandato fue de 1928 a 1930, que se produce el golpe de Estado del 6 de septiembre. ¿Qué pasa? Cuando llega Yrigoyen al gobierno, por segunda vez, en 1929 se desencadena todo lo que fue la Gran Depresión Mundial, la crisis de la Bolsa de Nueva York, el desplome internacional de todo lo que eran los precios de las materias primas. La crisis del 30. La crisis del 30. Bien, y se empieza a producir una gran tensión social en todo el país. Hubo algunos crímenes políticos, por ejemplo, un senador mendocino de apellido Lencina fue salvajemente asesinado en esa provincia. En San Juan asesinaron a otro político de apellido Castellanos. Se estaba viviendo una inseguridad y una inestabilidad política increíble, además de el estilo excesivamente personalista de Yrigoyen. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el desencadenante del golpe? Que el 1 de agosto de 1930, Yrigoyen, para paliar la crisis económica, decide que la YPF intervenga y fije el precio del petróleo en el país. Lo fija por debajo del valor internacional. Esto lo hace un 1 de agosto. El 6 de septiembre de 1930, a 30 y algunos días, se produce el golpe de Estado que lo derroca y lo ponen preso en la isla Martín García. Bien. Pascal, bueno, pero a ver, hay algo tremendamente criticable de la época de Yrigoyen o de su gestión, que fue la Patagonia rebelde, la matanza terrible de tantos obreros del campo en el sur de nuestro país con el oficial Cuatro Tiros. Claro, eso fue todo un proceso que no tiene tanto la culpa Yrigoyen, sino que más que nada la culpa fue a nivel de más local, más de Santa Cruz. Santa Cruz, por aquel momento un territorio nacional, tenía una enorme cantidad de estancias laneras y recordemos que ya se estaba desplomando todo el precio mundial de la lana. Los grandes estancieros no querían pagar sueldos apropiados y darle condiciones de vida dignas a los trabajadores rurales. Sí, por lo tanto, los trabajadores rurales se terminaron levantando en armas contra sus propios patrones. Pero Hipólito Yrigoyen lo que manda primero es el Departamento del Trabajo, que es el Ministerio de Trabajo actual, para generar una conciliación obligatoria. Y se llega a un acuerdo sanitario, por ejemplo, condiciones de vida mucho más dignas, que no se los haga trabajar cuando estaba nevando, y situaciones similares propias de esa geografía, pero los grandes estancieros no cumplen. Hay un caso de los estancieros no cumplen en respetar los derechos de los trabajadores. Porque los estancieros más que nada lo que querían hacer era sacarse de encima esa gran cantidad de empleados. Ese era el fin que intentaban. Y luego, al producirse más movimientos armados en la provincia, en el territorio nacional de Tierra del Fuego, Yrigoyen manda el ejército para que pacifique de alguna manera, pero el ejército actuó por sí mismo. Recordemos que estaban a cientos de kilómetros de la capital, las comunicaciones eran muy ineficientes en ese momento. Sí. Hubo una actuación bastante autónoma del ejército para reprimir todo lo que fue la Patagonia rebelde. Sí, exacto. Inclusive el mismo coronel, no recuerdo el cargo del hombre, el gran responsable militar que después se ha asesinado, Pascal, ¿usted lo recuerda? Sí. ¿Quién era?
Falcón. Bueno, Falcón va primero en una misión totalmente pacífica, ¿no? Sí. Y logra un acuerdo entre los trabajadores y los estancieros. Ahora la segunda misión fue de terror. Por ahí la gente que no sabe, ¿no? Le decían 4 tiros porque él marcaba con los 4 dedos los tiros que tenía que pegarle a cada obrero que tenía que ejecutar. ¿no? Claro. Bueno, el tema es el siguiente, que fue la Sociedad Rural de Río Gallegos la que incumplió todo este tipo de acuerdos. Y hay que ponerse en el contexto internacional. En 1917 en Rusia se había producido la Revolución Rusa y se había encaminado Rusia a dejar de ser una monarquía con un zar para ser una república comunista. Todo el mundo tenía miedo de que el comunismo desembarque en sus respectivos países. Todo lo que tiene que ver con movimiento de los trabajadores y demás. Al haber un gran país comunista como fue la Unión Soviética, que nace en 1917, en esta misma época que se producen la represión de la Patagonia y otras, los estados nacionales en toda América Latina comprendieron de que si había un levantamiento de obreros había que reprimirlo con fuerza. Y en nuestro país, luego de lo que fue la Patagonia rebelde y la represión a los trabajadores de la industria bacena, pasaron más de 40 años antes que haya una protesta de obreros en el país. Está bien, está bien. Bueno, Pascal, así que en resumen, Hipólito Yrigoyen, 2 veces presidente argentino. Claro, fue 2 veces presidente argentino, un presidente muy popular porque fue el presidente de todo lo que eran los inmigrantes, changarines, pequeños chacareros, toda esa gran masa popular de pequeños campesinos y empleados públicos que no tenían ninguna representación, vieron en Hipólito Yrigoyen un hombre que los represente y entienda cuál era su causa. Gracias, Pascal. No, por nada. Nos vamos a los datos del tiempo.